descienda el fuego que cayó en Jerusalén, que queme la basura de mi ser y estremezca la estructura de mi fe. Quiero ya un nuevo Pentecostés que llene lo profundo de mi ser y me haga un instrumento de poder. Si yo quiero un nuevo Pentecostés. El pueblo que te espera duerme hoy. Por doquiera se ve mucha religión. En los cultos no se siente ese fervor. Se ha perdido la sed y hambre de Dios. Quiero ya un nuevo Pentecostés que llene lo profundo de mi ser y me haga instrumento de poder. Si yo quiero un nuevo Pentecostés. 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 Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Tome la palabra de Dios en sus manos. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 1 al 3. Dice la palabra: para gloria de nuestro gran Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Voy a compartir un tema titulado La visión ligada a la revelación
y a la conducta. Bendito sea el Señor. Ya leímos un verso de la palabra, pero vamos al primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, donde está basado este lema que el Señor nos ha permitido para este trabajo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Capítulo 3 del primer libro del profeta Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: aquí, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Tenga Dios misericordia de nosotros.
Alabado sea Dios. Aquí tenemos un panorama terrible y desolador. Pero quiero hacer énfasis sobre esta palabra visión. Visión es el efecto de ver. La visión es real mientras está viva en una persona. También en una institución religiosa, llámese iglesia, congregación, organización o misión o concilio, como se quiera llamar, mientras la visión esté viva, será visión. También en una empresa secular tienen visión. Muchos empresarios son visionarios y han crecido y tienen una visión viva. Pero otras empresas mueren cuando muere la visión. Alabado sea el Señor. Cuando muere la visión, cuando muere la persona, o muere la visión en la persona, más bien dicho, en una congregación, en una organización o en una empresa, sencillamente queda el nombre de la empresa, de la congregación o de la organización religiosa. Queda el nombre o en el individuo. ¿Cuál nombre queda? El nombre de que vive, pero está muerto. Lo leímos en el capítulo 3 de Apocalipsis, que ahí registra el Señor un mensaje a la iglesia, hablándole acerca de la conservación y la preservación de la visión. La visión es lo que se proyecta por encima de otros. El que tiene visión no es por orgullo, es que tiene visión y puede ver por encima de la cabeza de otro y puede ver por encima de los obstáculos de otros y puede ver por encima de las montañas y puede ver por encima de las dificultades, puede ver por encima de los ataques difamatorios, mentirosos que el diablo levante. El que tiene visión ve más allá. Dicho de otro modo, el que tiene visión no se enfrasca ni se entierra en un pantano, en un lodazal. El que tiene visión sale de ahí, porque está viendo por encima y está viendo con una larga vista. Hay unas máquinas, unos aparatos que así se llaman, largavistas, y que se puede ver a muchos kilómetros de distancia. Hay lentes poderosísimos que la ciencia se ha inventado para mirar, aún en las incursiones que han hecho en el espacio, llevan esos poderosos lentes. Hace un tiempo alguien publicó el descubrimiento que un lente de esos había, hermano, descubierto la Nueva Jerusalén. No sabemos si eso sea cierto o no. Lo que sí sabemos es que existe la Nueva Jerusalén. Pero que el hombre pecador tenga acceso a un descubrimiento de esos es puesto verdaderamente en mucho cuestionamiento.
lo cierto es que esos lentes tienen un poder extraordinario de muchos miles de kilómetros. La visión se fortalece en eso precisamente, en poder ver por encima de otros y de otras cosas, de los obstáculos, de la oposición, de todo lo oscuro, como el que entra en un túnel. Si sabe que va a salir al otro lado, también hay túneles pequeñitos, cortitos, de pocos metros, pero hay túneles de muchos kilómetros, que no cualquiera atraviesa, y no se atreve nadie a entrarse caminando a pie o con un carro en mal estado, porque puede ser fatal. Alabado sea Dios. Pero esa visión del que entra a un túnel de cualquier situación que la quiera describir, está viendo con la visión fuera de ese túnel. El que está en una prueba, en una situación complicada, si cree, porque la visión está entrelazada con la fe. No puede haber visión sin fe. Y no puede haber fe sin visión. Y está viendo más allá del problema, de la situación complicada, cualquiera que sea. El que tiene visión tiene un motor extraordinariamente poderoso dentro de su vida. A Dios sea la gloria. Aleluya. Definitivamente, la realidad de la escasez del mensaje de Dios revelado en tiempos de Elí. Este hombre fue un juez en Israel y fue un sacerdote, un instrumento que Dios levantó para juzgar, para dirigir al pueblo. Como Dios ha levantado a muchos en la tierra con propósitos determinantes, determinados, claros. Yo creo que ninguno de nosotros hemos nacido en esta tierra solo para gastar oxígeno, solo para salir de la casa al mercado a comprar la comida y comérsela y vivir en esa esclavitud, porque en cierto modo es una esclavitud. Dios nos creó con propósitos claros, con objetivos claros, y nos creó para hacer una obra importante en la tierra. Cuando entendemos eso, seguimos esa línea del proceso, del objetivo, detrás de lo que Dios ha trazado. Y hermano, la persona que va detrás del objetivo que Dios trazó, no importa lo que se atraviese en el camino. Esa persona que entendió el propósito de Dios es una persona de convicciones, que nunca pensará retroceder. Lo que está escrito, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La persona de convicciones nunca piensa volverse atrás, nunca piensa descarriarse. La persona de convicciones tiene un lente que es la visión y está viendo.
se me levantaron 3, no importa, más hay conmigo que con ellos. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Esa persona de convicciones no se detiene, no le huye a los problemas, los enfrenta, porque sabe que no está solo. Ezequías dijo al pueblo de Judá: con ellos está el brazo de carne. Hay mucha carne allá, pero con nosotros está Jehová para pelear nuestras batallas y para defendernos. ¿Cuántos saben que Dios está con este remanente para pelear las batallas y para defenderlo? A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Lamentablemente, en muchos hombres y mujeres que Dios ha escogido en la tierra para hacer una obra trascendental en el mundo, para muchos, no todos por supuesto, porque un número considerable de instrumentos en las manos de Dios llegaron a su final con una victoria en la mano. Pero aunque es un patrón a seguir, no todos lo siguen. Muchos siguen lo fácil y siguen, y después de un tiempo de estar predicando la verdad y de estar hablando la verdad, anunciando la verdad y enfrentando la mentira y el pecado, se vuelven tolerantes. Qué triste es eso, hermano. Que Dios tenga misericordia de mi vida, porque yo quiero llegar al final con esta espada en la mano, sin haberla negociado con nadie, sin haberla vendido a nadie. La espada de la verdad basada en la palabra de Dios, llamando a un pueblo a ser diferente al mundo. Pero encontramos personas como este personaje a quien Dios le confió el juzgar al pueblo, el dirigir al pueblo espiritual y administrativamente, y llegó a una edad que no había preparado a otros y que no había sucesores. Hermano, qué triste es eso. Pero lo más triste es que todo lo bueno que hizo permitió, según la palabra, que sus propios hijos echaran a perder la conducta que no puede ser separada del trabajo espiritual de un instrumento de Dios. No puede separarse la conducta, no puede separarse la revelación, el testimonio de su casa, de sus hijos. Se pervirtieron delante de sus propios ojos. Hay padres y madres súper permisivos, hermano. Y yo sé que a muchos de los que me están escuchando y algunos de ustedes aquí presentes no les gusta que se hable de eso. Pero eso es una gran verdad. Padres y madres que ven a sus hijos desbaratados por el diablo, descarriados, haciendo cosas terribles, y ellos están apoyándolos, asesorándolos. Y Dios
Es misericordioso. Tiene misericordia. Pero llega el día en que se aprieta la tuerca. Alabado sea el Señor. Se aprieta la tuerca. Se termina la misericordia de Dios. Y el Señor Dios del universo entra en contienda con el hombre. Y entra en juicio de tal manera que lo leímos en el verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, escuche esto, no era un asunto pasajero, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay gente que piensa que a Dios se le puede comprar. A Dios no se le compra con nada. No se puede comprar con sacrificios, como intentó hacerlo Saúl, el rey de Israel, llevando las vacas y los toros y las ovejas gordas de Amalek, que eran una maldición para Dios. Eran una maldición. Sin embargo, él las escogió para llevárselas y presentarlas de sacrificio. Dios no acepta maldiciones. Dios no acepta lo que el hombre ha manoseado y ha despreciado su palabra. Cuando el hombre ha menospreciado su palabra, sus leyes, sus decretos, Dios no le acepta nada. Mire, Dios se agrada cuando usted da una ofrenda. Dios se agrada si lo hace de corazón y si lo hace dentro de los parámetros establecidos por la palabra. Si lo hace, Dios lo bendice y Dios le recompensa. Sea un diezmo o sea una ofrenda, pero que salió del corazón y que salió de una persona que sirve a Dios, que no es un dinero mal habido, que no es una maldición la que va a llevar al templo. Dios se agrada. Dios se agrada y se lo demuestra. Bíblicamente, usted sabe que cuando Abel presentó su ofrenda, Dios se agradó. Dios demostró su agrado. Pero cuando Caín presentó lo suyo, Dios demostró su desagrado. Y no solamente el desagrado, no lo aceptó. No aceptó la ofrenda de Caín. Lo primero que el Señor hace cuando nosotros vamos a hacer algo por Él es darnos, es hacernos un escaneo en el corazón, en la mente. Nos pasa el escane. Y si hay maldad, si hay envidia, si hay rivalismo, si vamos a hacer o a dar algo para que nos vean y para competir con otro y para tal vez tener agradado a Dios, sin haber un verdadero arrepentimiento y sin haber una verdadera transformación y servicio a Dios y una verdadera pureza en lo que vamos a hacer, Dios no lo acepta. Dios demostrará su desagrado. Eso es como llegar a un culto y ni adorar, ni alabar, ni hacer nada. Dios va a ver que a usted no le importa a Él. Que mientras otro adora, mientras otro llora, mientras otro él está viendo el celular, o él está masticando chicle, o él está en otra cosa que no es lo que Dios lo convocó a hacer en el templo. Yo creo que muchos de ustedes dirán, vamos a ir
el primer día, domingo del año, porque hay un mensaje evangelístico de esos muy dulces. Hermanos, si la palabra no nos confronta, nos echamos a perder. Definitivamente que sí. Mire lo que estamos viendo. Aquí dice la palabra que en ese tiempo la escritura registra que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. Eso indica que Dios no se manifestaba al pueblo ni a sus líderes. Su líder ya iba a cumplir 100 años y no había dejado sustitutos, no había preparado a nadie. ¿Sabe que como a Dios nadie lo toma de sorpresa? El Señor le dio un hijo a una mujer que le había pedido un hijo y que le había dicho al Señor: si me das un hijo, yo lo consagro a ti desde que nazca. Lo voy a consagrar. Alabado sea Dios. Y cuando ya lo pueda quitar de darle pecho, de darle leche materna, y ya puedan darle otra comida, él ingresará al templo y allí lo vamos a dedicar a Dios. Y estaba desde su niñez temprana en el templo. Me llama la atención cuando Dios le habla, que la Biblia dice que Dios no se había manifestado a Samuel. Él no sabía oír la voz de Dios. Él no sabía cómo era. Él estaba allí cerca de un lugar muy especial, hermano. ¿Sabe usted que tenía su catre ahí, o su colchoneta, o su petate al lado del arca de Jehová? Oiga, qué privilegio más grande, hermano. Él estaba allí bajo la bendición de Dios y él no sabía, porque era un niño. Era un niño. Sin embargo, Dios, que nadie lo toma de sorpresa, planificó que ese niño fuera llevado en el tiempo antes de descargar la espada y de determinar el juicio contra este hombre que ya se había vuelto culpable, cómplice, que miraba y que oía. Y la reprensión era: hijos, no hagan eso. Eso lo he oído yo de muchos padres que dicen: hija, no haga eso, me va a dañar el testimonio. ¿Por qué llega borracha a esta hora? ¿Por qué llega drogada? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué eres así? No, hermano, hay que poner la verdad de frente. Es que no quiero porque es mi hija y mi hijo y se van a enojar. ¿En qué estamos? ¿Del lado de Dios o del lado de mi hijo o de mi hija o de mi papá o de mi mamá o de mi hermano o de mi tío? Este camino hay que definirlo. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que el que ama más a padre, madre, mujer, hijos, tierras, casas, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si yo le digo que le amo, tengo que amarlo por encima de los demás. Y tengo que corregir el pecado de los que están a mi alrededor, de mis amistades, de las personas que comparten conmigo. Y ustedes lo saben, que es muy difícil pasarles por alto
y que muchos nos dicen que somos dictadores, que todo lo que hacemos es impositivo a la gente, impuesto. Pero no es así. Es que la palabra dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y usted tiene que estar predicando y corrigiendo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios. Y un día Él nos va a confrontar a nosotros. A Dios sea la gloria. No había revelación de la palabra. El pueblo estaba desubicado, con hambre de Dios, porque Dios no se manifestaba, porque no había a quien manifestarse. Qué terrible, hermano. Dios es santo, 3 veces santo. Como no había a quien manifestarse, el Señor estaba esperando que aquel niño tomara forma y tomara cuerpo y tomara razonamiento, entendimiento para hablarle. Y llegó el momento en que le habló. No entendió la primera vez, la segunda, la tercera vez tampoco. No entendía. Saliera corriendo donde estaba el anciano para decirle, ¿me llama? ¿Para qué me está llamando? Y usted sabe que no es fácil despertar a un niño, porque ahí hay una señal inequívoca que antes que la lámpara fuera apagada, Dios llamó a Samuel. Y ahora le explico eso. Pero, bueno, no entendía. Corría era donde estaba el líder. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué me llama? ¿Para qué me necesita? Y él dijo, yo no lo estoy llamando. Vaya y acuéstese otra vez. Y otra vez la voz. Hasta que dijo, entendió aquel anciano, quien lo está llamando es mi Dios. Entonces vaya y se acuesta, y cuando oiga la voz diga, habla Jehová que tu siervo oye. Oiga, qué maravilla, ¿verdad? Qué privilegio. No sé si a usted sería un privilegio para usted que Dios le hablara y le hablara audiblemente. Que oyera allí en la habitación la voz de Dios. Y cuando le dijo, habla Jehová que tu siervo oye, Dios empieza a hablarle de aquel hombre, de la indignación que tenía. Dios no le está hablando de misericordia, le está hablando de ira. Y le está diciendo, yo haré algo. Alabado sea Dios. Yo haré algo que quien lo escuche le van a reteñir los 2 oídos. Quien lo oiga, pero yo haré algo con la casa de Elí a causa del pecado de sus hijos. Alabado sea el Señor. Porque dice el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa, sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y dice el verso 13, estamos en el capítulo 3, no pierda la secuencia. Te mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado
a Dios y Él no los ha estorbado. Quiero hacerle una aclaración, hermano. Que aquí hay un detalle importante. Usted no puede obligar a su hijo o a su hija a que sea salvo. No lo puede obligar a servirle a Dios. Jamás. No lo puede obligar. Pero usted y yo tendremos que ser el látigo, el azote como una gran verdad en la boca para estorbarle a su hijo o a su hija la maldad que quiera hacer. Alguien puede decir, es que yo lo fui a visitar y la fui a visitar. Pues si va a visitarla y va a visitarlo, lleve el mensaje de Dios. Y lo que usted vea malo, contrario a lo que usted sabe, a sus principios, no lo comparta. No se quede callado. No se lo grite delante de todos, pero llámelo aparte, llámela aparte y dígale, eso que usted está haciendo es condenable por Dios. Eso no estoy de acuerdo yo. Porque note que no era que el Señor le estuviera diciendo, usted los dejó corromperse. No, cada uno se corrompe como quiera. Pero, ¿qué es lo que el Señor le está reclamando? Usted no les ha estorbado. ¿Qué es eso? Usted no les ha dicho nada. Los ha oído, los ha visto corromperse. Se volvieron fornicarios y atropellaban, hermano, las mujeres que iban al tabernáculo a adorar. Las violaban, violentaban las ofrendas, violentaban los sacrificios. Y él oía, pero no los estorbaba. Usted y yo tenemos que ser un estorbo para el diablo, para quien peque que esté alrededor nuestro. Tenemos que ser un estorbo. Por eso es que yo me he quedado con muy pocos amigos, pero no me preocupo. Eso no me baja la sal ni me sube el azúcar. Hay que seguir hablando la palabra y señalando con la autoridad que el Señor nos ha dado, con la prudencia, con la sabiduría, con el entendimiento. Hay que señalar el pecado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos padres de familia saben que su hijo es un pandillero, un asaltante, un sicario? Y se reúnen a comer con él en la mesa y tienen el cinismo de levantar las manos y darle gracias a Dios por la comida. Por favor, por favor. Le va a dar gracias a Dios por esa comida, que es el producto de la sangre inocente de alguien que fue acribillado en la calle y muerto para arrebatarle lo que tenía. Y ahora la señora, cómplice, dándole gracias a Dios por la comida que trajo ese individuo a través de un asalto, a través de la muerte de una persona. No comparta. No sea cómplice del pecado de nadie. No podemos estorbar que alguien peque, que haga lo que quiera. Después de todo, tenía el conocimiento, pero no participe de pecados ajenos. Mire que aún Pablo le escribe a Timoteo de no participar de pecados ajenos, poniéndole la mano sobre la cabeza a alguien que está en pecado y que tiene conocimiento y que no se quiere apartar y que persiste en pecar. No meta sus manos ahí, porque se le van a quemar. Se le van a quemar.
como no había palabra, no había instrucción. Como no había visión con frecuencia, es decir, que Dios no se revelaba por causa del pecado, entonces el pueblo estaba desubicado y había una falta de enseñanza, de dirección, y donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice la palabra. Sin profecía, es decir, sin exponer el mensaje revelado de Dios, el pueblo se desenfrena. Mi pueblo pereció, se perdió, se extravió porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Instruir al pueblo, a la gente que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. ¿Sabe usted que yo soy responsable de ustedes? Sí, Señor. Sí, Señor. Soy responsable de hablarles la verdad. Soy responsable de anunciarles el camino correcto y recto que lleva a la vida eterna. Soy responsable de decirle que hay un cielo eterno para el que quiera, pero que también hay un infierno eterno para el que quiera irse allá. Si puede levantar las manos y alabar, alábalo. Pero así es. Somos responsables. Tiene que haber una responsabilidad o complicidad. Si cada uno hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, se acabó la responsabilidad. Y se convierte el líder en un cómplice de lo que todos quieran hacer. Alabado sea Dios. Como esa palabra faltaba y faltaba la visión, entonces la crisis en el país, entre la gente, entre el pueblo, era terrible. Y yo le digo una cosa. En este tiempo que estamos viviendo, la palabra escasea. ¿O estoy diciendo algo que no es correcto? Usted sabe que escasea. ¿Cuántos saben que escasea? ¿Cuántos se han dado cuenta que la palabra de Dios escasea en los templos, en los altares? Claro que escasea. Pero también escasea la visión, la revelación de Dios. No hay revelación. Es como usted agarrar un camino y camina y ya va varios días caminando y no sabe para dónde va. Porque no hay revelación. Alabado sea Dios. ¿Sabe que la revelación es el descubrimiento o la manifestación de algo secreto, oculto o desconocido? Esa es la revelación. Y si no hay un hombre, si no hay un instrumento, si no hay un pueblo que busque a Dios, no habrá esa revelación. ¿Sabe lo que está escrito? Porque lo tenemos de memoria, lo que está escrito en Jeremías 33:3, eso lo sabemos todos. ¿Cómo dice ese texto? La segunda parte del versículo dice: te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. ¿A través de qué le va a enseñar? De doblar las rodillas, de consagrar la vida, de servir a Dios, de mover al pueblo, de meter al pueblo a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios.
Si no se mete al pueblo a buscar a Dios y cada uno se le deja que haga lo que le da la gana, ni se congregan, ni oran, ni ayunan. Y cuando viene a ver usted, ya no son ovejas, sino una pandilla de cabros y de cabras que se congregan en un templo. ¿Cuándo usted va a entender y va a recibir la revelación de Dios? Buscando el rostro del Señor. Clama a mí, el Señor dice, y yo te enseñaré. Si no clama, no hay enseñanza. Si no clama y si no busca a Dios, no hay revelación de las cosas que no conoce. Si no clama a Dios, no entenderá las cosas grandes. Siempre se mantendrá ahí. Como muchos creyentes que dicen, bueno, yo no fui al templo, al culto, porque nadie me llamó. Ese pobre está empañalado todavía. Es un nene con pañal. ¿Cómo tiene que ser el cristiano, el creyente? Individual. Saber que usted tiene un alma. Que si es un joven tiene un alma. Un niño tiene un alma. Una mujer adulta, un hombre adulto tiene un alma. Y por esa alma tiene que escapar. Y por esa alma tiene que buscar a Dios. A su nombre. No había nada de esto. Y entonces no había revelación. No había visión. Esa es la crisis que estamos afrontando y enfrentando en el tiempo que nos ha tocado vivir. Sí, Señor. Esa es la crisis. Gloria al Señor para siempre. Nos ha tocado vivir esa crisis. Y Dios ha levantado este remanente con un propósito claro. Dios no ha levantado esta obra como una religión igual que todas las religiones. Mire, hermano, si una iglesia se levanta para ser igual que los demás, para no marcar la diferencia entre el mundo y la iglesia, no vale la pena levantarse una congregación. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor hay que irle a pedir perdón al cura y decirle, yo me había descarriado de su iglesia, pero vengo a reconciliarme aquí con San Ciriaco. Pues sí. Y el curita le va a decir, mire, hágale unas letanías ahí a aquel bulto que está allá. Ese se llama San Pacho. Y aquel otro se llama San Empacho, de tantos tamales que se comió. Récele a él y dígale a él y ya está perdonado y bienvenido de nuevo a la misa. Pero esto no es una misa. Esto no es un pueblo igual que todos. El pueblo de Dios no puede ser igual que todos. El pueblo de Dios es la luz de la tierra, la sal del mundo. Bueno, el que lo entienda, dele gloria a Dios. Es que no somos igual, no podemos ser iguales. Entonces, ¿para qué se salió de donde estaba? Allá debajo de la sotana tenía mucho abrigo. Pero hoy no estamos debajo de una sotana. Hoy el que habita el abrigo del Altísimo Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Hoy vivimos bajo esa sombra, bajo esa cobertura poderosa de Dios.
Y nuestra vida tiene que ser diferente. Que el mundo vea que usted es diferente. No necesita salir a la calle a decir, soy distinto. No, no, no. Eso lo va a manifestar sus hechos. Su forma de ser en el trabajo, su forma de ser en la calle, en cualquier parte de la tierra. Alabado sea el Señor. Hermano, antes que la lámpara se apagará. ¿Por qué está escrito eso en la palabra? Porque Dios, se lo voy a mostrar, mi hermano. El Señor le habló al pueblo, a los líderes. Mire lo que está escrito en Éxodo 27. Éxodo capítulo 27. Glorificado sea Dios. Aleluya. En el verso 20 y 21 del capítulo 27 del libro de Éxodo. El verso 20 dice: y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder, oiga esto, continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová. ¿Desde qué horas? Desde la tarde hasta la mañana, cuando como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Cómo dice que las lámparas tenían que encenderse, llenarse de aceite puro de oliva? Y se encendían en la tarde y pasaban toda la noche alumbrando.